buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta presentación del libro sobre el libro que se llama Teoría Crítica desde las Américas, que es un volumen colectivo con varios autores y la autora sobre el tema, bueno, que indica el título. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a escuchar a los presentadores. No sé, no nos quedamos ahorita bien en qué orden. ¿Quién quiere empezar los presentadores? ¿Quieres tú empezar, Mauricio? ¿Te parece bien? Sí, con todo gusto, como Entonces, ustedes quieran. Entonces, le invito, sí, pues, le doy la palabra al doctor Mauricio Pilatowski. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Entonces, adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno? ¿Cuánto Para tiempo? no... No sé. ¿Qué dices, Paloma? ¿Cuánto tiempo deberíamos dar a cada uno? Tú que tienes experiencia en este congreso. No sé, unos 15 minutos tal vez para... Sí, creo que estaría bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los organizadores, en particular a mi amigo Stefan por invitarme. Ya es la segunda vez que presento este libro. Ya soy presentador reincidente. Eso también me lleva, además de agradecer, a disculparme porque pues si algunos estuvieron la vez pasada, pues voy a repetir parte de lo que dije. No puedo ser demasiado original. Entonces, una disculpa. Otra disculpa es por este tipo de libros, cuando son libros colectivos, plantean una dificultad en la presentación porque uno en tan poco tiempo pues no puede hacer un resumen de cada uno de los trabajos, ¿no? Es injusto, porque sería un resumen demasiado acartonado. Entonces, no voy a hablar de cada uno de los trabajos, sino en la medida de lo posible voy a invitar a los que se interesen a leer este libro a partir del título, ¿no? Porque cuando uno ve un libro, lo primero que le llama a uno la atención es el título, ¿no? Teoría crítica desde las Américas. Entonces, bueno, teoría crítica a los que estamos en filosofía o en otras áreas del pensamiento nos hace referencia. Lo que surge de repente algo extraño es ¿qué es esto desde las Américas? Y luego cuando uno ve el índice y ve los nombres de los autores y se pone uno a ver también las nacionalidades, ve uno la diversidad tanto por los apellidos como por los países. Es una especie de mosaico de pensadores, de pensadoras de todos lados. Pero se insiste que es desde las Américas. Y ahí es donde yo quisiera abrir un poco la reflexión, invitar a la reflexión con respecto a lo que fue la teoría crítica y lo que sigue siendo las nuevas expresiones de la teoría crítica, y centrarme en un punto, para no ocupar demasiado el tiempo. Hay un punto que caracteriza a la teoría crítica desde su surgimiento, y son los pensadores que la integraron. En la primera escuela de Frankfurt, como saben todos ustedes, estuvieron Adorno, Horkheimer y Benjamin, y ellos a su vez, muy influidos por el pensamiento de Marx y varios marxistas, por el psicoanálisis, ¿no? Freud y los psicoanalistas, y varios autores interesantes en la literatura, por ejemplo Kafka, ¿no? La influencia de Kafka en Benjamin es determinante, dicho por el mismo Benjamin. ¿Y qué es lo que de alguna forma caracteriza? Acabo de aventar unos nombres, 5 o 6 nombres. ¿Qué es lo que los caracteriza a todos? En primera instancia uno diría, son judíos, ¿no? Pero en un segundo momento dice, ¿judíos? ¿Por qué judíos? Ninguno de ellos era creyente. Es más, varios de ellos eran declaradamente ateos. No se identificaban con el judaísmo desde un punto de vista tradicional, la mayoría de ellos no. Incluso eran críticos. Sin embargo, seguimos diciendo que son judíos. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pensadores
y a los que lo siguieron, porque después con los siguientes grupos de pensadores de la teoría crítica vuelve a suceder algo similar. Por un lado, parecemos identificarlos, no a todos, pero a la mayoría con el judaísmo, se identifican con el marxismo y con el psicoanálisis y con ciertos literatos judíos, pero que a su vez no son judíos. Aquí lo que habría que detenernos es a entender desde el punto de vista materialista, porque todos ellos eran materialistas, ¿no? Que finalmente a todos estos pensadores, escritores, autores, científicos, como en el caso de Freud y de Einstein, lo que los caracterizaba era su exclusión. Fueron todos ellos excluidos de un universo mayoritariamente cristiano, de esta ilustración tramposa, de esta ilustración mentirosa, que se decía y que se sigue diciendo laica o universal, cuando finalmente es y sigue siendo una ilustración cristiana, donde ellos, por un lado, no fueron recibidos por ser judíos, pero por otro lado, ellos ya habían roto, ya se habían separado de la tradición judía religiosa. Ellos sí eran finalmente profundamente ilustrados en el término hebreo de Ascalá, Maskilim. Eran personas que ya no continuaban con una tradición religiosa, aunque continuaban con una tradición de lectores y de estudiosos y de críticos. Ellos en ese sentido se podría decir que estaban absolutamente excluidos del entorno ilustrado cristiano y también excluidos del mundo tradicional judío. Ya no pertenecían a la colectividad judía mayoritariamente y eran fuertes críticos del pensamiento judío, de la tradición y de la religión judía. Ahora, esto, ¿por qué es importante resaltarlo? ¿Y qué tiene que ver con el libro que estamos presentando? Porque la posición crítica, desde el punto de vista materialista, no tiene que ver ni con un espíritu, ni con una influencia religiosa, ni siquiera con una capacidad muy elaborada o una lucidez racional, sino con un posicionamiento social, un posicionamiento cultural en el que son todos ellos obligados a repensarse como individuos, a repensarse como colectivo, porque en los parámetros culturales y sociales existentes, ellos ya no tenían cabida. Por supuesto que el Holocausto, Auschwitz, la Shoah, plantean una fórmula radical, ¿no? Adorno, Horkheimer tienen que partir hacia Estados Unidos. Benjamin finalmente trata de pasar la frontera, se quita la vida porque no lo dejan pasar. Freud apenas consigue el salvoconducto para poder irse a Inglaterra y morir ahí. Bueno, haría una lista enorme. La idea, la materialidad de la exclusión en Auschwitz, lo que hace es llevar al límite lo que estuvo presente en Europa todo el tiempo. Y es esta idea de que para los judíos no había lugar. No había lugar y no había derecho a vivir. Regreso al punto de la teoría crítica. Esto lleva a todos ellos a buscar a reflexionar sobre lo que los llevó a esa situación y a pensar sobre alguna posibilidad de convivencia distinta. Bueno, esto es con respecto al germen y al desarrollo de la teoría crítica. Ahora vengo a América. Por supuesto que lo primero que pensamos cuando hablamos desde las Américas es que varios de ellos
finalmente se radicaron en Estados Unidos, algunos regresaron a Europa, algunos no, pero que desde América presentaron una opción distinta. Pero yo quisiera invitar a ser todavía más, más creativos en ese sentido, ¿no? Y pensar que en este continente, ¿no? Y quiero pensar en todo el continente, finalmente el continente producto del colonialismo, continente que siempre está en referencia y en una referencia y en una resistencia con respecto a Europa. El pensamiento también se encuentra en esa tensión constante, ¿no? En esa tensión constante con respecto al parámetro europeo que califica y descalifica desde allá la manera de entendernos nosotros acá. Y desde ese punto de vista, plantear una teoría crítica desde las Américas es muy consecuente con la manera en la que surge la teoría crítica. Quiere decir, en pensarnos desde ese margen, desde esa exclusión de la condición, por supuesto, individual y material, pero también la exclusión del pensamiento, ¿no? Nada más, los últimos comentarios de los impresentables de Vox o del PP, por ejemplo, esta visita de Calderón a España y todos los comentarios con respecto a las culturas de este lado, dan pauta para entender a lo que me refiero. A esta idea de tener nosotros como como pensantes en castellano, pensar qué significa, fíjense, ya estoy cayendo en un juego, ¿no? Pero reflexionar críticamente sobre la elaboración de un pensamiento en castellano cuando nos están cobrando la factura. Quiere decir, debemos dar las gracias, porque nos han regalado una lengua, y lo digo con toda la ironía del mundo, para poder pensar. Pero visto en una segunda parte y retomando a Derrida, todo el lenguaje que viene de afuera es un lenguaje colonial. Una teoría crítica desde las Américas tendría en este sentido un significado profundo y es cómo elaborar un pensamiento crítico desde un lenguaje que por definición coloniza. Cómo de alguna forma separarnos de las propias palabras que estamos emitiendo. Cómo mantener una distancia con respecto al lenguaje que pronunciamos. Y en ese sentido, yo invito a todos los que les llame la atención el título, que recojan este libro, porque en los ensayos que parecen que hablan de cosas distintas, si uno los va viendo con cuidado, entran en esta dinámica, en la idea de repensar la identidad propia, la construcción de las identificaciones, desde un espacio que es de exclusión porque así se plantea de alguna forma la estructura cultural. Yo quisiera quedarme ahí, creo que ya tomé bastante tiempo. Felicitar a todos los autores, no los voy a mencionar a todos, pero una felicitación y por supuesto al coordinador, tanto del libro como de este simposio, y agradeciendo nuevamente que me haya invitado a participar. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras, por tu presentación del libro. Entonces, vamos a seguir, no sé quién quiere seguir, Paloma o Carla. ¿Alguna de las dos tiene una preferencia? No sé. No, bueno, entonces tal vez, entonces Paloma, ¿no? La maestra Paloma Sierra Ruiz. Entonces, adelante si quieres dar tus palabras, Paloma. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Estefan. Hola a todos. Buenas tardes. Primero, pues, gracias a ti por invitarme a presentar este libro, que creo que plantea algo fundamental para las personas que nos dedicamos a
a pensar o a hacer teoría de manera profesional, también poniéndole muchísimas comillas y muchísima ironía a esto, y es, bueno, la invitación a situarnos en un discurso que reconoce a la hegemonía de la modernidad como algo terrorífico, ¿no? Yo creo que efectivamente, como decía Mauricio, es un libro muy difícil de presentar porque todos los artículos son muy diferentes, pero yo creo que hay algo que los une y que es esa negatividad de reacción ante la modernidad hegemónica. Hay temas además que son, yo creo que muy importantes de pensar y de discutir a partir de la herencia que efectivamente trajeron Adorno y Horkheimer, Marcuse a este continente americano, pero creo que también a esa herencia que ha sido muy nutrida por las problemáticas y por las experiencias del resto del continente, que no solamente es Estados Unidos, ¿no? Sino del resto del continente relacionado pues con el encuentro de esta modernidad hegemónica. Yo creo que tanto la Escuela de Frankfurt y Benjamin y todos y todas sus allegadas, que regularmente también son muy olvidadas, empezaron desde sus lugares a criticar y a reaccionar la violencia de la hegemonía moderna. Y creo que cuando se migraron para acá, ¿no? Adorno y Horkheimer, se dieron cuenta de otra forma, de otro encuentro muy violento, ¿no? Que a lo mejor ellos no conocían en Europa. Y creo que ese encuentro, bueno, pues tiene bastante, o América Latina en general tiene una experiencia bastante larga con ese encuentro violento. Entonces, yo siento que son temas los que unen este libro, pues de crítica, de reacción, de una invitación política a tomar una postura teórica, pero también una postura revolucionaria. Los temas que les decía que a mí me parecen fundamentales son, por ejemplo, el racismo contemporáneo, el sexismo, la islamofobia, ¿no? Toda esta diversidad que la hegemonía ha intentado aplastar de maneras terroríficas. Entonces, yo creo que cada autor y cada autora que escriba en este libro se posiciona negativamente frente a esa hegemonía moderna. Y eso es algo que en estos tiempos es muy importante, no solamente por una cuestión de corrección política, sino por una cuestión incluso hasta de dignificación de la vida que tenemos, ¿no? Quería hablar de eso, también quería hablar de cómo es importante sumar a todas estas posturas de la teoría crítica tradicional, aunque a lo mejor se escuche medio raro esto de la tradicional, pero bueno, a lo mejor de la que emana directamente de la Escuela de Frankfurt, cómo es importante enriquecer esa herencia con discursos críticos también nacidos de una reflexión teórica en otros lugares del mundo, ¿no? Y en otros lugares situados fuera de Occidente. Entonces me voy a permitir también sumar a esta teoría crítica desde las Américas otras formas de pensar que yo creo que han ayudado muchísimo a, pues a repeler, voy a decir otra vez, ¿no? A repeler el horror del cual se dieron cuenta muy pronto Adorno y Horkheimer y Benjamin, y bueno, todas las personas que estuvieron cerca de ellos para pensar. Entonces, yo creo que me gustaría dejar también aquí una invitación a que reflexionemos sobre esta herencia intelectual y a que precisamente la sigamos o la nutramos de nuestra reflexión teórica constante con las nuevas experiencias situadas que tenemos contemporáneamente, ¿no? No únicamente una relectura constante de los autores bastiones, ¿no? De Adorno, de Horkheimer y qué dijo exactamente cada uno, sino que realmente nos dejemos atravesar estando en las Américas por sus críticas, sus argumentos muy punzantes y muchas veces dolorosos para ver qué podemos hacer con el horror que tenemos de frente, ¿no? Como creo que era también su intención. Entonces, pues eso, es una invitación a que lo lean y pues creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma.
Y perdón, un rato no estuve, pero es que se me fue la señal de internet, discúlpenme si se dio cuenta. Muchas gracias por tus palabras, que después voy a ver la grabación. Entonces, muchas gracias. Entonces, seguimos con los comentarios de la doctora Carla Sánchez Félix. Adelante, Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Pues muchas gracias a ti, Estefan, por la invitación. También me da mucho gusto estar con Mauricio, con Paloma, con todos ustedes, ¿no? Y bueno, voy a seguir un poco la línea de Mauricio, ¿no? En el sentido de voy a empezar pidiendo disculpas, ¿no? La primera, y no solo una, Mauricio, sino dos. Dos disculpas, ¿no? La primera, porque, digo, yo lo que intenté hacer es un resumen, ¿no? De todos estos artículos, intenté encontrar un hilo conductor, ¿no? Que es cierto, ¿no? Yo espero eludir esto que tú mencionabas, ¿no? Que es el acartonamiento, y por otro lado, ¿no? También quiero eludir el reducir, ¿no? Cada uno de estos textos a lo que voy a decir, y con esto me gustaría más invitarlos, ¿no? A que cada uno de ustedes pueda profundizar, ¿no? En la lectura de estos textos. Y la segunda disculpa, ¿no? Es porque voy a leer, ¿no? Lo que escribí una serie de notas. Entonces, bueno, pues voy a tener que leerlo, ¿no? No me dio tiempo así como de prepararlo del todo bien. Pero bueno, entonces lo que comento, ¿no? Este libro, bueno, como ya lo mencionaron ustedes, pues es una compilación, ¿no? De 10 ensayos, ¿no? Que son completamente distintos, tienen diferentes aristas, pero, ¿no? Me parece que todos ellos aportan reflexiones para el desarrollo de una teoría crítica desde las Américas, la cual en su carácter de crítica atiende a las limitaciones teórico y prácticas del proyecto inicial del grupo de la teoría crítica, iniciado en los años 30 del siglo XX, es decir, de la filosofía desarrollada por Adorno, Horkheimer, Marcuse, Neumann, Löwenthal e incluso Alfred Schmidt. Y aunque ustedes saben, bueno, Alfred Schmidt está considerado por los historiadores de la teoría crítica, ¿no? Como dentro de esta tercera generación. Sin embargo, ¿no? Digamos, me parece que, como lo ha dicho muchas veces Stefan, ¿no? Alfred Schmidt recupera más, ¿no? Planteamientos del proyecto de la primera generación de la teoría crítica. Bueno, y en este sentido, ¿no? Estos textos, ¿no? Dije que están recuperando, ¿no? Este sentido de la crítica, ¿no? De la teoría crítica, porque también, ¿no? Van a revisar las conceptualizaciones de su tradición histórica, comprenden, me parece, también ampliamente las formas de dominación, y en su intento por incidir en el análisis de la sociedad, discuten con otras tradiciones filosóficas y exponen sus inquietudes desde su experiencia sensible, con el fin de desarrollar posibilidades concretas para la emancipación, ¿no? Entonces, bueno, a continuación voy a recuperar un par de tesis importantes de cada uno de los autores, ¿no? Como ya dije, y tratar de relacionarlos, ¿no? Para ver en qué sentido se está hablando entonces de esta teoría crítica desde las Américas, ¿no? Entonces, como punto de partida, ¿no? Podemos situar, ¿no? Este sentido inquisidor y de sospecha del ensayo de Arnold, que está titulado La evolución de la teoría crítica como resultado de su inevitable crisis de identidad, ¿no? Y también el de Paulina, ¿no? Que lleva por título La construcción prepóstera de la teoría crítica de acuerdo a su lugar de enunciación. Ambos, ¿no? Lanzan la pregunta de si es posible hablar de una o varias teorías críticas de la sociedad, si se trata de uno o distintos proyectos, y cuestionan la legitimidad de una sola teoría crítica. Aún más, me parece que Arnold concuerda con Stefan en la importancia del proyecto crítico de la primera generación de la teoría crítica y en la necesidad de superar su limitante, es decir, el eurocentrismo, ¿no? Continuando con este punto, ¿no? Arnold observa con sorpresa que a pesar de que los miembros de la Escuela de Frankfurt se exiliaron en Estados Unidos en los años en que la segregación, el sexismo y otras formas y manifestaciones de la supremacía blanca eran evidentes, no prestaron suficiente atención a estos temas ni a las luchas de aquel entonces en contra del racismo, la homofobia, la destrucción del medio ambiente, ni se manifestaron en contra de ello. Incluso, a partir de estas reflexiones, pienso que sería interesante echarle nuevamente un ojo a los estudios realizados por Adorno, Levinson, Brunswick y Sandorf sobre la personalidad autoritaria, sobre todo porque las encuestas, ¿no? Realizadas a los ciudadanos americanos durante la posguerra sobre lo que pensaban, habían leído en los periódicos y las revistas para dar cuenta de su nivelación de la potencialidad fascista,
dejaban ver una puntuación mayor en la discriminación racial que en la escala F, ¿no? Entonces es importante notar aquí que el eurocentrismo de la teoría crítica dejó de lado la esclavitud y el dominio, ¿no? Aún más, los historiadores de la teoría crítica, también eurocentristas, ¿no?, han dejado de lado o no han prestado la suficiente atención a los planteamientos filosóficos de Angela Davis. Arnold subraya la importancia de la teoría crítica como crítica de la economía política, al mismo tiempo que observa una limitación en su efectividad, ¿no? Esto es, la teoría crítica acierta en la comprensión de las fuentes de la dominación, la alienación, la explotación, la desubjetividad, en tanto explora los mecanismos sociales, políticos, económicos, culturales y psicológicos que bloquean la realización de la humanidad. Pero le falta por revisar las luchas humanas concretas que buscan la emancipación. Ante ello, Arnold piensa que el concepto de la nueva sensibilidad de Marcuse puede ayudar a superar el eurocentrismo de la teoría crítica tradicional. No es casual que otra autora de este libro, ¿no?, Vergana, en su ensayo La dimensión estética en el pensamiento de Adorno y Marcuse, centre también sus reflexiones en las tesis principales de estos dos autores, ¿no? En esta dirección, Stefan señala la necesidad de revisar los planteamientos teóricos de la primera generación de la teoría crítica desde las Américas. Pero con este apelativo, Stefan es muy cuidadoso para no ceder a una interpretación extravagante o folclórica de esta tradición teórica. Entiende desde las Américas como la expresión más congruente del planteamiento original y el posicionamiento histórico de cada integrante. Se trata, nos dice, de la urgencia por retomar el proyecto de una teoría crítica de la sociedad, pero esta vez desde las Américas. Y yo agregaría, desde nuestra historia, ¿no?, es conveniente crear herramientas para analizar, comprender y refuncionalizar las contradicciones sociales, ¿no? Stefan, en su ensayo Walter Benjamin y la no resistencia antifascista, se detienen a analizar cómo la teoría crítica reaccionó intelectualmente ante el genocidio, especialmente Walter Benjamin, para quien la falta de una resistencia de las izquierdas se debió a un error de la teoría, a una falsa concepción de la historia y del tiempo. Pues las izquierdas de aquel entonces creyeron en el mito del progreso, es decir, que las mismas condiciones sociales contradictorias llevarían al colapso al fascismo y solo era necesario esperar a que se diera. Del mismo modo, las izquierdas rindieron culto al mito de la democracia, cuando, observa Stefan, la democracia, limitada a la toma de las decisiones por un consenso mayoritario en función de un bien común, ejerció un papel fundamental en la aceptación del fascismo. Esto es, democráticamente el partido nazi ganó las elecciones porque la gente creía, ¿no?, que su política era la correcta. Así que la izquierda no ejerció resistencia porque de hacerlo se hubiera colocado en contra de la democracia. Estas observaciones de Stefan me parecen que realmente aportan elementos para desarrollar un análisis de la emancipación desde la enajenación de la modernidad capitalista sin resbalar en el mito del progreso. En el ensayo de Irina Yasemi, ¿no?, La teoría del carácter autoritario, se muestra también una postura crítica ante el mito de la democracia desde la producción capitalista. El vínculo perverso que se teje entre la conciencia democrática y la conciencia fascista, ¿no? Ambas en realidad no se han opuesto. Por ello, digamos, ella lanza una pregunta que me parece medular, ¿no?, que es justo esta, ¿no? ¿Cómo se predispuso la sociedad a una propaganda fascista en consonancia con la conciencia democrática? Entonces Yasemi, ¿no?, siguiendo de cerca los planteamientos de Adorno, va a analizar cómo este carácter autoritario, ¿no?, como sujeto potencialmente fascista, se fortalece desde el pensamiento filosófico, ¿no?, es decir, con este proyecto de alcanzar la mayoría de edad, que es heredero, ¿no?, o que más bien instaura, ¿no?, la ilustración, desde la formación familiar y escolar, ¿no?, al enaltecer los valores de la obediencia y el sometimiento, desde la regulación del comportamiento cotidiano, ¿no?, cuando se enaltece la fortaleza, la dureza, el control de las pulsiones, el postergar los deseos espontáneos y censurar los impulsos, aspectos que paulatinamente van reduciendo la razón a su función instrumental, dejando de lado la empatía por los otros, reduciéndolos a su mínima expresión al grado de cosas, ¿no?, predisponiendo así a la gente a participar a los crímenes sistemáticos de violencia, ¿no?
Aquí me parece que entre este ensayo, ¿no?, y el ensayo de Ágata, otra de las autoras, ¿no?, que lleva por título Antisemitismo e Islamofobia, una aproximación desde la teoría crítica, puede tejerse un vínculo bastante interesante. Pues Ágata, a partir de herramientas conceptuales de la teoría crítica, estudia el antisemitismo y lo contrasta con la islamofobia, ¿no? El trabajo de Dinora, ¿no?, de dialéctica desencadenada y acción social en el pensamiento de Raya Dunayevska, confrontaciones con Herbert Marcuse y Theodor Adorno, contribuye también a visibilizar la importancia de otra pensadora, ¿no?, pocas veces estudiada o tomada en serio como Raya Dunayevska, a quien desde la lectura de Dinora se le debe rescatar su propuesta de la dialéctica desencadenada en confrontación con la dialéctica negativa y la dialéctica asimilada por Marcuse, ¿no? Y en esta recuperación de autores que han contribuido en el proyecto de la teoría crítica, es de subrayar también el ensayo que hace Fernando, que justo lleva por título Eduardo Gans, un hegeliano judío, europeo, republicano, como precursor de la teoría crítica, ¿no? Y finalmente el libro, ¿no?, termina con dos ensayos sobre dos filósofos, los dos filósofos más representativos del marxismo crítico, que es Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez, bueno, a los cuales, digamos, Estefan, ¿no?, ha trabajado mucho en ellos. Pero aquí Gallo, ¿no?, es otro autor, ¿no?, que participa en esta compilación del libro y escribe un ensayo que se llama Adolfo Sánchez Vázquez del exilio como categoría existencial a la defensa de la utopía y la crítica de la posmodernidad, donde Gallo se va a acercar, ¿no?, al pensador español-mexicano desde su experiencia del exilio, ¿no? Y la va a entender como una categoría existencial, ¿no? Mientras que Marco, ¿no?, quien se va a profundizar en los planteamientos, ¿no?, de Bolívar Echeverría, en este ensayo que lleva por título Cultura y valor de uso, los aportes de Bolívar Echeverría, lo que va a hacer ahí Marco va a rescatar, digamos, este concepto importante de Bolívar, que es la transnaturalización, ¿no? Entonces, Marco va a subrayar, ¿no?, que se debe de entender la transnaturalización con este doble sentido, que es, o sea, entender, claro, la reproducción natural, social y al mismo tiempo, ¿no?, cultural y político. También este punto me parece de suma importancia, ¿no?, porque justo, ¿no?, me parece que suscribe también como uno de los principales nódulos de este libro, que es profundizar filosóficamente, ¿no?, en las posibilidades de emancipación desde el proceso de transnaturalización, no sé, es agregado mío, antes que optar por lecturas ingenuas, ¿no?, o idealistas que apelan, ¿no?, o más bien que al apelar a la autonomía política, enaltecen la organización desde las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi breve presentación, ¿no? Y para que invitarlos también a revisar, pues, este texto, ¿no?, con todos sus matices. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Carla, por tu presentación y tus comentarios. No, muchas gracias a los tres, me hizo muy interesante. Entonces, no sé, ¿hay preguntas aquí del público que está aquí en el Zoom o no sé, los que están al cargo de la página de Facebook? ¿Hay preguntas allá? O si no, díganme aquí mismo si quieren decir algo. Bueno, yo no sé si yo soy el coordinador del libro, pero si hay preguntas o comentarios del público, es mejor que yo hable. Pero ¿nadie quiere decir nada? No, parece que no, ¿verdad? ¿Quién controla ahorita lo de Facebook? No hay preguntas en Facebook. Gracias, Itzel. Sí, bueno, tal vez entonces haga yo un pequeño comentario como coordinador, si no hay o ustedes quieren comentar algo sobre los tres, sobre los otros comentaristas, ¿no? Bueno, ¿o sí? No, bueno, si quieren hacerlo todo el rato, háganlo. Entonces, tal vez haga un pequeño comentario yo también como coordinador. El libro es un poco el resultado de varios discusiones, eventos, discusiones, etcétera, que había. Hicimos ya una selección, según nosotros, muy cuidadosa de muy pocos textos, los que tuvimos a la mano y que se habían, digamos, mandado, justo tratando, ¿no?, de presentar algo de este debate que hay, creo, en México y en otros países de América Latina, para construir una teoría crítica desde las Américas, ¿no? Yo creo, como varios de ustedes, de los tres presentadores dijeron, creo que
no solamente porque históricamente vienen aquí los autores originales, me refiero sobre todo a Estados Unidos, aunque Fromm, que en fase inicial también estaba con ellos, él vino a Cuernavaca, pero bueno, después se alejó. Y Macuse dio una conferencia o dos en Tijuana y también una en la UNAM. Pero digamos, sobre todo su relación ha sido más que con América Latina o con México o con Estados Unidos, que sí vinieron a las Américas. Pero aparte de eso, creo yo que hoy en día ya no hay tan buenas condiciones en Europa para hacer teoría crítica. Sobre todo lo sé de Alemania y de Austria, digamos, los países de habla alemana, donde realmente hay una política masiva de exclusión hacia personas que piensan en estos términos, ¿no? Hay algunos, y incluso hay gente muy buena, pero no tienen, ni uno solo de ellos tiene una plaza en la universidad, una plaza de tiempo completo o algo por el estilo. Hay algunos que dan una clase aquí ahí o otra allá, pero hay una política sistemática y tengo dos amigos que se les dijo directamente en procesos de selección para plazas, eso, aquí no queremos la teoría crítica, ¿no? Hay los habermasianos, pero desde mi punto de vista es otra cosa, ¿no? Pero la teoría crítica en sentido estricto de la palabra ya no existe en la universidad, existen círculos privados, ¿no? Hay una revista muy buena que se llama Zeitschrift für kritische Theorie, que es una revista para la teoría crítica, que hace un trabajo muy bueno, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido también creo, desde mi punto de vista, tampoco hay condiciones óptimas en las Américas, pero de todos modos mi impresión es que el control ideológico aquí es un poco menos... es diferente, también lo hay, pero no es tan clavado con los marxistas en general y con los de la teoría crítica en específico, por razones históricas que ahorita no quiero meterme demasiado. También tiene que ver con el hecho que en México creo que se considera... creo que se le da un poco menos importancia social a las universidades. Esto suena un poco feo lo que estoy diciendo, pero digamos, creo también hay menos control porque no se considera tanto un espacio de élite. A lo mejor lo ha sido antes del 68, pero mientras en Europa todavía es mucho esta idea de la universidad con donde un lugar donde se crea el pensamiento del futuro de un país, etcétera. Creo también pues se lo controlan más. Mientras en México siento yo que una cierta... O sea, te vale madrismo en el buen sentido, en el mal sentido, que no se da tanta importancia a la universidad, que tiene la ventaja que tampoco hay tanto control. Lo que quiero decir no es una cosa glorificante que estoy diciendo, que todo sea perfecto en México, no es el punto, pero creo que sí hay condiciones mejores para trabajar estos temas y creo que hay que aprovechar eso. Y también en Brasil, a pesar de Bolsonaro y todas esas cosas, y no es para minimizar el problema que significa este señor, pero de todos modos, sigue habiendo discusiones muy interesantes en diferentes universidades del Brasil, incluso en este simposio hay varios participantes que vienen de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? En Ecuador hay este debate, en Argentina. Entonces ese es un punto que creo que es importante resaltar y esa es como la cosa, digamos, práctica. La cosa más teórica sería, creo que aquí sí hay un espíritu más parecido a lo que está presentando la teoría crítica. Creo que en la vida cotidiana de América Latina hay todavía más sospecha o intuición o no sé, o actitud cotidiana que se opone un poco a lo aplastante que es la actual forma ideológica. Hay algo en el chat, perdón, no quiero... A ver, en el chat es una pregunta. Mira, sí, ¿verdad? La voy a leer. ¿Quién la podría leer? Yo la leo. Mira, voy a leerla. Ayer, ¿por qué no la dices en voz alta tu pregunta? Mira, antes que yo hable demasiado, me gusta más que haya discusión. Adelante, Yair, con tu comentario o pregunta. Bueno, mi pregunta es en relación a esta polémica en torno a la continuidad de la teoría crítica en las denominadas segunda y tercera generación. Hasta donde puedo entender, pues mis lecturas que se han basado sobre todo en la denominada primera generación, que no sé qué tan adecuado sea el término, de los miembros fundadores del Instituto de Investigaciones Sociales, Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm. ¿Cuál sería, si es que la hay, la continuidad de esta supuesta segunda y tercera generación? Como decía, desde mi perspectiva, lo que caracterizaría a estos primeros autores o autores fundadores del Instituto de Investigaciones Sociales es una crítica radical del capitalismo,
en relación con el fascismo, ¿no? Que sería como la expresión abierta del capitalismo, ¿no? A diferencia de estas ideas democráticas que pretenden oponer fascismo y democracia y fascismo, y en ese sentido salvar al capitalismo, me parece que estos autores, desde su crítica al capitalismo, evidencian la relación directa que existe entre capitalismo y fascismo, ¿no? Entonces, desde lo que he leído, que no es todo, por supuesto, y quizá ni tampoco sea la mayor parte, estos autores sobre todo lo que hacen es evidenciar las dinámicas y procesos del capitalismo en su expresión más radicalmente abierta, ¿no? Que sería el fascismo. Y desde esa perspectiva también lo poco que he leído en relación a Habermas o Honneth, pues desde mi punto de vista no tienen gran cosa que ver, ¿no? Y ya como un plus, ¿no? Si les da tiempo y tienen ganas, pues hablar un poquito de la posibilidad o las posibilidades de que esta crítica radical del capitalismo que identifico en esos primeros autores pudo tener una continuidad y qué tanta con Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar, ¿no? También lo que he leído de ellos me parece que sí se vincula, ¿no? A pesar de este espacio de que pues ni es Frankfurt, ni, bueno, sí es marxismo, pero no es un marxismo reconocido desde Occidente, ¿no? Sino una teoría minoritaria, ¿no? Entonces, pues bueno, mi pregunta serían básicamente esas dos. Primero, ¿cuáles serían las posibilidades de continuidad de la denominada primera generación y las otras en la Escuela de Frankfurt? Y si hay rupturas, ¿en qué consisten estas rupturas desde su perspectiva? Y por último, ¿cuál podría ser la continuidad que podría haber entre esos primeros autores de la teoría crítica y el pensamiento de Bolívar Echeverría y Sánchez Vázquez? Gracias. Sí, no, tal vez, a lo mejor los tres o las tres presentadores quieren contestar, pero rápido, tal vez me gustaría hacer una precisión en lo que dijiste, Yair. Estoy de acuerdo con la radicalidad que es mucho mayor en Horkheimer, Adorno, Marbuse, Benjamin, etcétera, Neumann, todos esos autores, pero creo también no solamente es la crítica hacia el capitalismo, claro que lo es, ¿no? Es la herencia marxista que tienen y es muy importante, pero es más, ¿no? Es más amplia, amplifican la crítica y es también una crítica a Occidente en general, para llamarlo así, o también a la ingenuidad con la cual se festeja, incluyendo también la izquierda, la razón y su supuesta capacidad de mejorar todo de golpe, ¿no? Y esta tendencia autodestructiva que existe en el proceso racionalizador del mundo se subestima, ¿no? En muchas corrientes políticas, insisto, incluyendo también grandes partes de la izquierda, y creo que ahí también ellos se van sobre esto, no solamente es una crítica al capitalismo, sino también una crítica de formas ideológicas que van más allá de algo meramente capitalista. Están ahí ubicados, estoy de acuerdo, pero insisto, aún gente anticapitalista puede participar en este problema, ¿no? Digamos, es para mí hasta el día de hoy un poco un enigma, porque la izquierda europea prácticamente no hizo nada, salvo algunas pocas excepciones. No hicieron prácticamente nada en contra de las deportaciones de judíos. Hay una excepción que son los ferrocarrileros de Ámsterdam, de los tranvías, que hacen una huelga de un día para frenar las deportaciones de judíos. Y eso es lo más radical que se ha hecho. Y digo, qué bueno que lo han hecho, pero ha sido un día en Ámsterdam, en una sola ciudad, los ferrocarrileros de los tranvías. Es lo único. Así como resistencia abierta es la única que había en la izquierda europea. Luego había actos más de clandestinos, pero tampoco han sido muy masivos, ¿no? Y entonces sí es como una cosa, en verdad, creo que la izquierda europea, claro, la izquierda no hizo el holocausto, es obvio, ¿no? Digamos, hay distinguir, por supuesto, fue la extrema derecha, pero de todos modos la izquierda tampoco se opuso de manera tajante. Esto hay que decir, del partido, para hablar de la izquierda un poco menos radical, la socialdemocracia alemana, ellos de plano, incluso antes de ser prohibido, sacaron de su comité central a todos los judíos. Había varios judíos alemanes en el comité central del Partido Socialdemócrata Alemán y todos fueron excluidos por decisión del propio Partido Socialdemócrata. Esto no fueron los nazis, fueron ellos mismos, ¿no? Y etcétera. Podría dar una lista larguísima de ejemplos de este tipo. La izquierda, por supuesto, insisto, no se puede comparar, no es mi punto, con los nazis, pero la resistencia que deberían haber realizado, no la realizaron, salvo algunas excepciones, sí las había, ¿no? Pero han sido realmente excepciones muy pocas, increíblemente pocas, y creo que esa es la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Y no es tanto por miedo, etcétera, yo creo que es algo peor. También influye el miedo, cosas así, okay. Pero es
peor, ¿no? Yo creo que realmente hay una cierta, no sé cómo llamarla, complicidad es muy fuerte, pero una cierta ingenuidad en festejar, como dije, la razón y sus bondades, y como bien demuestra Horkheimer en la dialéctica de la ilustración o también otros textos, las bondades de la ilustración siempre van a una homogenización, ¿no? Y la homogenización no puede con los grupos que se perciben como supuestamente minoritarios, y el más grande, el más importante y el más peligroso desde el punto de vista de los homogenizantes han sido los judíos. Y tal, no sé si son todavía, pero han sido y siguen siendo en gran medida todavía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda subestimó este problema y ha sido en ese sentido, insisto, salvo las excepciones honorables y muy importantes que ha habido, ha sido no la oposición que uno esperaba que podrían haber sido, ¿no? Y yo en ese sentido, ¿no? Ya iría todavía un paso más que tú. Yo diría, sí, es el capitalismo, pero además es algo más amplio. ¿No? Es un pensamiento muy fuerte en Occidente, donde se cree que la razón lo va a resolver todo, ¿no? Y la izquierda participa hasta el día de hoy en este pensamiento que es obviamente erróneo. Y esto no es un discurso posmoderno, no es el punto ni antirracional, pero esa dialéctica, como lo llaman Horkheimer Donald de la ilustración, creo que sí lo plantean muy bien estos autores, y estoy de acuerdo contigo, Yair, Habermas y Honeck, toda esta gente nunca tiene el nivel de radicalidad en esta crítica, ni en la anticapitalista es cierto, pero tampoco en la otra. Por lo que quiero decir, no son muy de izquierda, es cierto, pero el problema principal creo que ni siquiera es ese, que se medio derechizaron, ¿no? Incluso Honeck políticamente es un poco más de izquierda que Habermas. En lo personal, filosóficamente, prefiero a Habermas, porque por lo menos es un poco más decididamente antifascista, aunque políticamente está más lejano de mi postura que la de Honeck, ¿no? Honeck es más de izquierda, pero Honeck es todavía más ingenuo en esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que quiero decir son como dos temas, por supuesto que es anticapitalista, estoy de acuerdo que es lo correcto, pero creo que no es suficiente. Pero bueno, perdón, nada más quería precisar el punto. Una de las presentadoras quiere contestar con lo que dijo Yair. Paloma, tú levantaste la mano, perdón, no lo vi. Adelante, no vi tu mano. No te preocupes, Estefan. Sí, me gustaría recoger las preguntas de Yair y contestarlas un poco a partir de mi experiencia leyendo el libro. Primero, yo creo que tendríamos que hacer una diferencia entre esta herencia generacional de los intelectuales reconocidos que estudiaron o que de alguna manera tienen así como un hilo conductor en su formación con los formadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como Habermas. Y también, o sea, hacer esa diferencia y reconocer la herencia que no ha sido reconocida. Creo que uno de los artículos del libro nos podría ayudar mucho a eso. Bueno, lo menciono porque es el que se me viene a la mente y que lo dice además de manera explícita, y es el de Arnold, donde nos comparte que luchadoras y teóricas críticas tan radicales como Angela Davis tuvieron una formación con Adorno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que a lo mejor esta tipificación generacional tendríamos que expandirla no solamente a los intelectuales reconocidos que se formaron en Frankfurt con ellos, sino a las semillas que el pensamiento de la teoría crítica ha ido dejando a lo largo de su existencia, ¿no? Y de ahí entonces también respondería la cuestión de la continuidad que preguntabas. Creo que hay una continuidad radical, como lo precisabas, ¿no? En esta radical oposición al fascismo y a considerar la condición humana que tendría que hacerle frente en Adorno y en Horkheimer, pero en herederas como Angela Davis, ¿no? Que regularmente no reconocemos. Y creo que lo que está sucediendo en América Latina, tal vez no en la academia, pero en otras lecturas al margen de ella, tendría que ver también con estas posturas radicales completamente anticapitalistas y antifascistas, porque creo que a lo que nos estamos enfrentando justo ahora sí es con un fascismo, ¿no? Con una postura fascista de eliminar todo aquello que sea diverso. Entonces, yo creo que hay una continuidad de la teoría crítica, pero tal vez no académicamente tal vez no la podríamos reconocer. Yo creo que la academia le debe mucho el estudio a esas otras personas no reconocidas herederas de la teoría crítica y que son herederas en el sentido de la radicalidad y de también su intención revolucionaria. Eso era lo que quería decir.
Muchas gracias, Paloma. Y Mauricio también levantó la mano. Adelante, Mauricio. Sí, yo quisiera contribuir haciendo hincapié en que lo que caracteriza a la teoría crítica y lo que les dio la fuerza no es la temática, Yair. Es que creo que hay que tener mucho cuidado, porque si nos vamos por la temática nos perdemos. Lo que caracteriza a la teoría crítica, en parte lo señaló Stefan en la dialéctica e ilustración, pero no solo, es señalar la complicidad entre el pensamiento y la barbarie. ¿Cómo es que el pensamiento se vuelve un instrumento para la opresión y para el totalitarismo? Y ahí está la trampa, porque creemos que porque nos declaramos feministas, anticapitalistas, porque nos sumamos a una serie de discursos, con eso estamos ofreciendo una resistencia. Pues no. El lenguaje tiene la capacidad, por eso es colonizador, porque el mismo lenguaje nos atrapa en esta falsa sensación de que estamos en un posicionamiento crítico. Entonces, ¿dónde está la continuidad? No hay que seguirla por la temática, ahí nos perdemos, sino por la capacidad crítica. Quiere decir el desdoblamiento del lenguaje, ubicar en qué sentido el lenguaje se vuelve cómplice de la barbarie. Eso es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay, pero esa es la gran contribución de la teoría crítica. Y de ahí es donde podríamos ver cuándo de repente hay una ruptura o cuándo hay una renuncia, ¿no? Claro que es muy difícil detectar, pero ahí lo complejo e interesante de los pensadores de la teoría crítica. Y por eso es que suman al marxismo y al psicoanálisis, cosa que nos cuesta mucho trabajo porque nos quedamos o en el aspecto objetivo, que sería el materialismo, o en la introspección psíquica, y no entendemos que hay una relación entre los dos campos, que ellos entendieron muy bien. Pero eso es todo un reto. Yo ahí nada más, perdón, Estefan, puedo nada más mencionar algo justo me gustó mucho lo que dijo Mauricio, ¿no? Y creo que yo nada más le agregaría esto de que lo que hacen estos pensadores es ver este problema, ¿no? Que incluye el pensamiento y la barbarie desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Que justo eso es lo que, digamos, de alguna forma lo enriquece, ¿no? Porque necesitamos ver los matices, ¿no? De justo de todas estas contradicciones, cómo incluso participamos de ellas, las reproducimos, ¿no? Y claro, el gran reto es justo, bueno, cómo encontramos como una especie de camino donde se pueda vivir de una mejor manera, ¿no? Yo creo que, y ese es el reto que de alguna manera yo creo que sí lo propone o lo empieza a esbozar, ¿no? De una manera un poco más enriquecedora y profunda Bolívar Echeverría, por un lado, y Sánchez Vázquez, ¿no? A mí me gusta mucho esta tesis, esta idea que tiene Bolívar Echeverría, que dice es que es necesario, ¿no? Construir una teoría de la revolución desde la enajenación, ¿no? Justo yo creo que lleva ¿no? esta tesis principal de los miembros de la teoría crítica, que es decir, ver estos dos, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de esta necesidad de emancipar, ¿no? de emanciparse, de realizarse humanamente, como que se deja de lado, ¿no? Este aspecto dialéctico, este aspecto de las contradicciones, y se pasa con una respuesta muy sencilla cuando dice, hay que organizarnos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se hace, no? Desde dentro de la enajenación, desde dentro de las contradicciones de la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, nada más eso. Sí, muchas gracias, Carla. No sé, Aureliano tiene cara de querer decir algo. ¿Es cierto? Ah, no, es que no conozco bien tus caras, Aureliano. No, desgraciadamente tenía la presentación de otro libro al mismo tiempo y casi pues me perdí prácticamente todo. Los últimos 10 minutos estuve aquí. Pero bueno, es lo malo de estos congresos, ¿no? Tenía una presentación de otro libro. Yo era ahí presentador, entonces no estuve aquí. Pero bueno, ya los veré en el YouTube y ya les haré las críticas pertinentes, porque de seguro se las merecen. Muy Pero bien, bueno, mira, Daniel. En todo caso, felicidades por el libro, ¿no? Ah, mira, es cierto, no,
si alguien más habla, iba a enseñarle el libro y con su portada. Mira, igual voy para ahí, espérame un segundo, si no me he dado. No vayas, Estefan, no Es vayas. Daniel, yo también lo tengo. Estamos bien Está editado informados. en, ¿cómo se llama? En Purúa. No, no, La por eso. portada es de Sofía Rodríguez Fernández. Y sí, en Purúa lo publicaron en coalición con la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, si alguien lo quiere comprar, debería ya estar en circulación desde hace unos meses. No estoy seguro. No, Daniel le dice, bueno, quién sabe. No, es que ahorita estoy de sabático, no pude checarlo personalmente, pero bueno. Insistan, si les interesa, insistan a Purúa que lo circule. ¿Alguien más quiere decir todavía algo? ¿A qué hora? Porque esto termina oficialmente ahora, ¿verdad? Es muy estricto eso del fin. Ustedes que saben de eso. Bueno, ahorita es la hora de la comida, ¿verdad? Mañana va a haber otra presentación del libro en el mismo simposio, a la misma hora, en el mismo link de un libro que se llama El discreto encanto de la modernidad. También están invitados ahí a asistir. Y por supuesto están invitados a asistir ahorita en las sesiones de la tarde que se retoman a las 4, ¿verdad? Sí, estoy bien así noteado o no noteado. Entonces, ¿nadie quiere decir entonces palabras finales de los presentadores o alguien más? ¿No? Tal vez podemos cerrar con tus palabras, Estefan, es que creo que va muy bien con lo que hemos dicho hoy, ¿no? Dices acá en Teoría Crítica sin Frankfurt, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt ha muerto. Reconocer este hecho es la primera condición para poder ser capaz de retomar su proyecto único en algún momento. Sí, mucha gente no le gusta esta frase. Pero qué bueno que a ti te gusta. Pero sí. Sí, es que como dije hace rato, yo creo que sí hay que reconocer, no hay condiciones hoy en día para hacer teoría crítica. Aquí creo un poquito, bueno, me refiero a las Américas, creo un poco más, pero en verdad no hay. Porque esto es algo que siempre se olvida de la teoría crítica. Por un lado, por supuesto, es esta parte del fascismo, la crítica al fascismo, el nacionalsocialismo, el genocidio, todo eso es importantísimo, pero al mismo tiempo también en los años 20, ¿no? Esta situación casi revolucionaria, bueno, en México revolucionaria, la Unión Soviética, en Rusia revolucionaria, en otros países casi revolucionaria, que por supuesto, no la revolución, el intento de revolución de Múnich, en el cual participó Marcuse con sus armas, ¿no? Recién regresando de la Primera Guerra Mundial como soldado alemán. Entonces, sí hay también una situación revolucionaria en la cual empieza a desarrollarse la teoría crítica. Es algo que tampoco hay que olvidar, ¿no? Se mueve en ese doble contexto del fascismo por un lado y la situación revolucionaria o cuasi revolucionaria un poquito, muy poco antes, meses antes prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que estamos tal vez más lejos del fascismo que ellos, espero, no lo sé, esperemos que sí, pero seguramente estamos mucho más lejos de la situación revolucionaria, eso es seguro. No, estamos en una situación muy megamética, muy cerrada, donde los más radicales están con AMLO, digamos, o tal vez con los zapatistas, ¿no? O tal vez sí hay algunos grupos feministas, que hay todavía algunas luchas, ¿no? Sí las hay, tampoco quiero negarlo, pero sí son muy marginalizados, ¿no? Las luchas un poco a la izquierda, me refiero, hablando de México, de Morena, las luchas que hay, qué bueno que las hay, ¿no? No quiero ahorita minimizarlas, sería un crimen, pero de todos modos hay que reconocer que son marginalizadas todas esas luchas, sean los indígenas, sean las mujeres, sean otros grupos ecologistas, a veces también son un poco más radicales, pero todos ellos o ellas son bastante marginalizados. No, insisto, no es una crítica a ellos o a ellas, sino así son las cosas, ¿no? No hay un ambiente generalizado de crítica o de ambiente revolucionario. También en ese sentido creo que no tenemos condiciones. También en ese sentido creo que está muerta la teoría crítica, ¿no? Porque está muerto todo. Digo todo en el sentido de un intento en una sociedad diferente. Alguien lo dijo ayer en la apertura de ese simposio, pero se me olvidó quién era. Disculpe mi mala memoria. Me dijo muy bien que sí, que ahorita no hay perspectiva, tal vez fue Gagana, no estoy seguro, que no hay perspectiva de un mundo alternativo hoy en día. No, no me acuerdo si fue Gagana o los otros participantes de la mesa, la primera, no, y creo que sí estoy de acuerdo, ¿no? Y hay perspectivas de estos grupos que mencioné y a lo mejor algunas más, pero hay una perspectiva un poco más generalizada, no hay, ¿no? Donde mucha gente, como si le hagan los años 20, ¿no? También hay que reconocer que estamos mejor en el sentido, creo que estamos más lejos del fascismo que ellos, pero también estamos más lejos de
posibilidad revolucionaria, ¿no? Entonces creo que ese es el otro punto muy crítico que estamos viviendo, ¿no? Y los que dictan los temas son los poderosos, ¿no? Nosotros siempre contestamos, tratamos de contestar rápidamente y poner una crítica, pero no estamos en la condición de poner los temas, ¿no? Es cada vez que sale un nuevo tema, ellos los ponen, ¿no? Y bueno, entonces, como ahorita, por ejemplo, toda la cuestión de la salud, la pandemia, etcétera, ellos lo ponen como quieren, y algunos tratan de comentarlo y analizar lo que está pasando, pero todo, no conozco ningún movimiento, por ejemplo, masivo que tiene una propuesta alternativa, por ejemplo, cómo manejar lo de la pandemia. No sé, es un ejemplo. Hay esta gente que critica, etcétera, ¿no? Pero realmente una cosa fuerte, una alternativa real, no hay ningún sentido, ¿no? Yo creo que parece a Aureliano de la risa. ¿Por qué de la risa, Aureliano? ¿O estoy interpretando mal tu cara? ¿No? No. No me da risa, me gana la risa, que es distinta, son cosas distintas. Que sí. te dé algo, pero que te gane la risa es diferente. No, está bien. Simplemente estaba pensando en otra cosa. No tiene nada, bueno, sí tiene mucho que ver. Generalmente tú, porque hablaste sobre básicamente los años 20, o sea, de un lado el avance del fascismo, de otro lado pues la posibilidad de la revolución en términos leninistas y la frustración de esta. Pero he estado pensando últimamente que se nos ha pasado que en los años 60 y 70 realmente volvió a haber una situación revolucionaria que no eran los estudiantes y que la hemos desdeñado, no la hemos estudiado debidamente. Es decir, fue una nueva derrota del movimiento obrero en los años 80 en función de una insurrección real, concreta, que hubo en los años 70 que no hemos sabido leer. Estoy un poco en eso, o sea, por eso, vamos, últimamente me ha saltado esa idea, o sea, los años 60 no se fueron en banda, hubo algo ahí, o sea, hubo una Thatcher y hubo un Reagan porque hubo algo antes, ¿sí? Hubo un eurocomunismo porque hubo algo antes, ¿sí? El eurocomunismo es una opción absolutamente reaccionaria y contrarrevolucionaria. Y lo es porque hubo antes algo. Y eso antes, ese algo que hubo antes, es sobre el que he estado pensando. Entonces, cuando hablabas de fascismo, revolución en los 20, creo que tendríamos que pensar en otros protagonistas, pero en una situación análoga, no digo idéntica, parecida, en los 60. He estado pensando en eso, no, es apenas una ¿qué? Una idea, ¿sí? Todavía difusa, pero bueno, por ahí me he encontrado un cómplice, un español que piensa más o menos igual, ¿eh? ¿Y tú crees que se nos fue esta opción otra vez por lo que Horkheimer y Adorno llaman dialéctica de la ilustración? Es decir, ¿Tuvo que ver? No, voy a redondeo. Es decir, cuando tú dices no hay nada, me ganó la risa, porque bueno, a lo mejor no sabemos leerlo, como nos pasó en los 60, ¿sí? Es decir, no lo sé. A lo mejor en efecto no hay nada, pero a lo mejor desde la universidad, desde nuestra visión, desde nuestro encierro teórico e institucional, a lo mejor no podemos verlo. Porque lo que sí se ve, ahí sí soy radical, no hay, ahí no hay revolución. En lo que sí, pero a lo mejor en lo que no vemos, no sé, hay que ver. Por eso me ganó la risa. Esa era todo. Sí, claro, ahí ahorita hablaste muy benjaminianamente, ¿no? Benjamin dice, de acuerdo, ¿no? Que las cosas más pequeñas, más finas, ¿no? Casi invisibles son las que deberían interesar al pensador del materialismo histórico. No, sí, pues tienes razón, igual fui arrogante y hablé desde mi perspectiva muy cerrada, academicista, sí puede ser, ¿ok? Es que
entre los miles de vicios que nos inculca la academia está la arrogancia. Digo, y sí, bienvenida a la autocrítica, eres arrogante, sí. Sí, no, sí puede ser. No, tienes razón. Y la pinche perdón, discúlpame de palabras, no hay que hablamos en un congreso, ¿verdad? Pero la pandemia y el encierro lo ha hecho todavía peor, ¿no? Digamos, de por sí había esta separación que bien dices de la academia de las luchas reales, pero ahorita ya no hay nada de contacto, me refiero, sí. Y tal vez de ahí puede venir, se aumentó esta arrogancia que criticas, sí. En fin, pero ya, porque yo no tenía derecho a hablar aquí, por no haber estado. Sí, ¿por qué no? No, No, a mí me gustó que te estabas riendo porque sentí que estabas reaccionando. Pero bueno, no sé, entonces lo dejamos ahí o alguien quiere decir unas palabras finales. Bueno, ya, o tomamos lo de Aureliano como palabras finales. Bueno, entonces muchas gracias por su participación, por sus palabras y todo eso, y compren el libro. Y bueno, nos vemos entonces a las 4 o en la mesa del simposio, o si no, mañana. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.